Y si el amor, ese que juramos que es la verdad más pura, no fuera más que un cuento que nos echamos para no mirar de frente el vacío. Es una idea que incomoda, ¿verdad? Porque todos, en algún momento, hemos sentido ese cosquilleo, esa esperanza de que alguien nos va a completar, de que la vida va a tener sentido porque encontramos al indicado. Pero ¿cuántas veces esa promesa se deshizo en pedazos? ¿Cuántas veces el amor, en lugar de salvarnos, nos dejó más perdidos que antes? En este video vamos a ponerle lupa a esa idea del amor romántico, esa que nos venden en las canciones de Shakira, en los versos de Neruda o en las telenovelas que nos hacen suspirar. Vamos a preguntarnos, ¿es el amor una fuerza que nos lleva al cielo o una ilusión que inventamos porque no sabemos lidiar con estar solos? Antes de comenzar, me gustaría pedirte que des like y te suscribas al canal para que siempre estés al tanto de nuestros videos. Así ayudas mucho al canal. Vamos a continuar. Desde los tiempos de Platón, que decía en el Banquete que el amor es la búsqueda de la mitad perdida de nosotros mismos, hasta Nietzsche, que lo veía como una muleta para los que no se atreven a enfrentar la vida. El amor ha sido un espejo donde vemos lo que queremos ver. Pero también puede ser un vidrio que distorsiona, que nos hace creer en promesas que no existen. Aquí vamos a explorar el amor desde la filosofía, la psicología y lo espiritual, porque no es solo un sentimiento, es una fuerza que nos mueve, nos rompe y a veces nos enseña quiénes somos de verdad. Así que quédate, porque esto apenas empieza, y lo que viene es un viaje para mirar el amor sin máscaras, como si fuera la primera vez. Pensar el amor como una mentira bonita no es solo una idea para provocar, es un reto que nos dejó Friedrich Nietzsche, un filósofo que no le tenía miedo a mirar de frente las cosas que nos incomodan. Él creía que muchas de las historias que nos contamos, como esa del amor eterno que nos va a salvar, son puras invenciones de los que no se atreven a caminar solos por la vida. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe: el hombre es una cuerda estirada entre el animal y el superhombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos atrapados entre lo que somos por instinto y lo que podríamos llegar a ser si nos atreviéramos a soltar las muletas que nos sostienen. Para él el amor romántico, ese que nos pinta un final feliz donde todo encaja, es una de esas muletas, una ilusión que inventamos porque no sabemos enfrentar el vacío de existir. Pero no creas que Nietzsche era solo un tipo amargado que no creía en nada. Lo que él quería era que dejáramos de engañarnos, que miráramos la vida con los ojos bien abiertos. El amor, como lo pintan los poetas o las telenovelas, es un cuento que nos hace suspirar, pero también nos ata. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto en una novela mexicana como María la del barrio que el amor es la solución a todos los problemas? La protagonista sufre, llora, pero al final encuentra al galán y todo se arregla. Ese es el guión que nos han vendido. Pero Nietzsche diría que ese guión nos mantiene chiquitos, nos impide crecer. Porque, según él, el amor no es la meta, sino una trampa que nos desvía del camino para convertirnos en algo más grande, en ese superhombre que no necesita promesas de felicidad para levantarse cada día. Ahora no todo es tan sencillo, porque, aunque Nietzsche tenía razón en que el amor puede ser una venda en los ojos, también hay algo en nosotros que lo busca, como si fuera un imán. Carl Jung, un psicólogo que vino después, decía que el amor no es solo un invento, sino una fuerza que vive en lo más hondo de nuestra mente, algo que nos conecta con lo que él llamaba el inconsciente colectivo. Mientras Nietzsche veía el amor como una debilidad, Jung lo veía como un puente hacia algo más grande, hacia entendernos a nosotros mismos. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es el amor una mentira que nos consuela o una verdad que nos empuja a ser más? La respuesta no es fácil, porque el amor es como un desierto. A veces parece un oasis que te salva. A veces solo es un espejismo que te hace caminar en círculos hasta que te cansas. Hoy en día, esta confusión sobre el amor está por todos lados. Abre Instagram y vas a ver parejas que parecen perfectas, subiendo fotos con filtros y hashtags de amor eterno. Pero detrás de esas imágenes
Muchas veces hay historias de desencanto, de peleas que no se muestran, de corazones rotos que no caben en una selfie. En la cultura latina el amor siempre ha sido un tema grande, casi sagrado. Piensa en los boleros de Luis Miguel o en las historias de 100 años de soledad, donde el amor es tan intenso que duele. Pero ese mismo amor que nos hace cantar también nos hace sufrir. Y ahí está el problema. ¿Por qué seguimos cayendo en la misma trampa? Nietzsche diría que es porque no queremos ver la verdad, que preferimos la mentira bonita del amor antes que aceptar que la vida a veces no tiene respuestas fáciles. Y sin embargo hay algo en esa búsqueda que nos hace humanos, que nos mueve, aunque no sepamos a dónde vamos. Hablar del amor como un espejismo, como algo que nos inventamos para no sentirnos tan solos, es solo una parte de la historia. Porque aunque Nietzsche nos empuje a desconfiar de esas ideas que nos hacen suspirar, hay algo en el amor que no se deja explicar tan fácil. Carl Jung, un psicólogo que se metió hasta el fondo de la mente humana, decía que el amor no es solo un cuento que nos echamos, sino algo que vive dentro de nosotros, como una fuerza que no controlamos. En su libro Símbolos de la Transformación, escribe: el amor es el misterio que une lo humano con lo divino. Para Jung, el amor es un arquetipo, una especie de imagen que todos llevamos en el alma, algo que está ahí desde siempre, como un eco de lo que soñamos ser. Y ese arquetipo tiene un nombre: Eros, el dios griego del deseo, el que dispara flechas que nos hacen perder la cabeza. Pero, ¿qué significa esto de que el amor es un arquetipo? Imagínate que tu mente es como un baúl lleno de historias viejas, historias que no son solo tuyas, sino de toda la humanidad. Jung decía que en ese baúl están los arquetipos, como moldes que dan forma a lo que sentimos y pensamos. Eros es uno de esos moldes. Es la chispa que nos hace buscar a alguien, no solo para abrazarlo o besarlo, sino para sentir que somos más completos, que encontramos algo que nos faltaba. Pero aquí está el detalle. Esa búsqueda no siempre es bonita. A veces el amor nos lleva a lugares oscuros, porque lo que buscamos en el otro muchas veces es una parte de nosotros mismos que no queremos ver. Nietzsche, que no creía en estas cosas del alma, diría que eso es puro autoengaño, que nos enamoramos porque no tenemos el valor de enfrentarnos a nosotros mismos sin ayuda. Para entender esto mejor, pensemos en un mito que los griegos contaban: la historia de Eros y Psique. Psique era una mujer mortal, tan hermosa que despertaba envidias, y Eros, el dios del amor, se enamoró de ella. Pero su amor no fue de esos que salen en las películas. Eros solo se encontraba con Psique en la oscuridad, sin dejar que ella viera su rostro. Psique, llena de dudas, un día decidió encender una lámpara para verlo, y eso desató una serie de pruebas que casi la destruyen. La psicanalista Marie-Louise von Franz, que estudió a Jung, dice que esta historia no es solo un cuento de amor, sino una metáfora de lo que pasa en nuestra mente. Psique es el alma, y Eros es la fuerza que la despierta, pero ese despertar duele porque implica enfrentar verdades que preferiríamos ignorar. Lo que nos enseña el mito de Eros y Psique es que el amor no es solo un sentimiento, sino un camino. Psique tuvo que pasar por pruebas duras, cruzar ríos, enfrentar monstruos, bajar al inframundo. Cada prueba era como un pedazo de su alma que tenía que entender, aceptar, integrar. Von Franz explica que este proceso es lo que Jung llamaba individuación, que no es más que convertirte en quien realmente eres, pero no como en esas frases de superación personal que ves en Instagram. Es un trabajo pesado, porque implica reconocer no solo lo bonito de ti, sino también lo que te da miedo, lo que escondes. Y el amor, o mejor dicho, esa fuerza que llamamos Eros, es como una linterna que ilumina esos rincones oscuros, aunque a veces preferiríamos quedarnos a oscuras. Si lo pensamos, esto no está tan lejos de lo que vivimos hoy. En América Latina el amor siempre ha tenido un lugar especial, como si fuera una religión. Piensa en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. En esa novela, el amor entre Aureliano II y Petra Cotes es como un huracán. Los imosinde. Une los hace felices, pero también los destruye. Es pasión, pero también tragedia.
García Márquez, que entendía muy bien el alma latina, nos muestra que el amor no es solo un final feliz, sino algo que te cambia, que te obliga a mirarte de frente. Y aquí es donde Jung y Nietzsche se cruzan, aunque no lo creas. Para Jung, el amor es un vehículo para llegar a la totalidad, para ser más completo. Pero Nietzsche, que siempre fue más duro, diría, ¿totalidad? Eso es solo una excusa. El amor es una cadena que te pone la sociedad para que no te atrevas a ser libre. Libre. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Porque por un lado el amor nos empuja a buscar algo más grande, como si fuera un puente hacia lo divino, como decía Jung. Pero por otro lado, Nietzsche nos jala del brazo y nos dice que ese puente es una mentira, que estamos corriendo detrás de un sueño que nos inventamos. La verdad es que el amor es las dos cosas, una fuerza que nos puede levantar y un peso que nos puede hundir. Y eso lo vemos no solo en los mitos o en las novelas, sino en nuestra propia vida. Piensa en esa vez que te enamoraste y sentiste que el mundo tenía sentido, pero también en esa otra vez que el amor te dejó hecho pedazos, preguntándote por qué sigues creyendo en él. Pongámoslo en términos más cercanos. Cuando te enamoras, no solo estás viendo a esa persona que te hace sonreír. Sin darte cuenta, estás buscando algo en ella, un pedazo de ti que no tienes, una respuesta a preguntas que ni siquiera sabes que tienes. Jung diría que esa persona es como un espejo donde ves partes de tu alma que todavía no entiendes. Por eso, a veces, te enamoras de alguien que parece tan diferente a ti, o incluso de alguien que te hace sufrir. No es que seas masoquista, es que tu mente está buscando algo, como Psique buscando a Eros en la oscuridad. Pero aquí está el problema. Si no sabes qué estás buscando, el amor puede convertirse en una obsesión, en una necesidad que te hace olvidar quién eres. En la cultura latina esto lo vemos todo el tiempo. Piensa en las canciones de amor, como las de Juan Gabriel. En Amor Eterno, él canta con el corazón en la mano, como si el amor fuera lo único que da sentido a la vida. Pero también hay dolor en esas letras, una sensación de que el amor te consume. Y eso no es casualidad. En nuestra cultura el amor siempre ha sido una mezcla de alegría y sufrimiento, como si no pudiéramos tener una sin la otra. García Márquez lo capturó perfecto en sus historias, donde los amantes están destinados a encontrarse, pero también a perderse. Y Jung diría que eso no es solo una cuestión de cultura, sino algo que viene de más adentro, de ese arquetipo de Eros que nos empuja a buscar la totalidad, aunque el camino esté lleno de espinas. Nietzsche, por su parte, no estaría de acuerdo con todo esto. Para él, el amor, especialmente el romántico, es una forma de rendirse. En Así habló Zaratustra. Insiste en que el hombre debe superar sus debilidades, y el amor es una de ellas. El amor os hace débiles, diría, porque os hace depender de otro para sentiros completos. Y no le falta razón. ¿Cuántas veces has sentido que sin esa persona no eres nada? Pero Jung nos da otra perspectiva. El amor no es el destino, sino una herramienta. No se trata de quedarte con esa persona para siempre, sino de usar el amor para descubrir quién eres tú. Es como si Eros te diera un mapa, pero el tesoro no está en el otro, sino en ti mismo. Entonces, ¿cómo vivimos el amor sin caer en la trampa que Nietzsche nos advierte? La respuesta no es dejar de amar, porque eso sería como dejar de respirar. La clave está en entender que el amor es un espejo, pero no uno que siempre te muestra bonito. A veces te enseña cosas que no quieres ver, tus miedos, tus inseguridades, esa parte de ti que prefieres esconder. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo, el que Jung llamaba individuación. No es encontrar a tu media naranja, como dice el dicho, sino darte cuenta de que tú ya eres entero, aunque todavía no lo sepas. Piensa en tu propia vida. ¿Alguna vez has sentido que el amor te hacía más grande, pero también te hacía dudar de todo? Ese momento en que estás tan enamorado que sientes que puedes con el mundo, pero también tan vulnerable que cualquier palabra te rompe. Ese es Eros haciendo su trabajo, mostrándote quién eres, pero también quién podrías ser.
Y aquí viene la pregunta que te dejo. ¿Y si el amor que tanto buscas no es para encontrar a alguien más, sino para encontrarte a ti mismo? Porque al final el amor, con todas sus promesas y sus trampas, es un camino que te lleva de regreso a ti. Decir que el amor es un camino para encontrarte a ti mismo suena bonito, pero no siempre es un paseo por el parque. A veces el amor se convierte en una sombra que te sigue, que te pesa, que te arrastra a lugares donde no querías estar. Porque, aunque Jung veía en el amor una chispa divina, también hay un lado oscuro que no podemos ignorar. Sigmund Freud, que se la pasaba desmenuzando la mente humana, lo puso claro en Más allá del principio del placer. El amor es una pulsión que oscila entre la vida y la muerte. Para Freud, el amor no es solo flores y mariposas, es una fuerza que puede construir, pero también destruir. Es como un fuego, te calienta, pero si te acercas demasiado, te quema. Y ese fuego, cuando se sale de control, se convierte en obsesión, en sacrificio, en una entrega que te deja vacío. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has oído historias de alguien que lo dio todo por amor y terminó perdiéndose? En nuestra cultura latina, el amor muchas veces se pinta como un altar donde tienes que poner todo: tu orgullo, tu tiempo, hasta tu propia identidad. Y no es algo nuevo. En las religiones el sacrificio siempre ha estado ligado al amor. En el cristianismo, por ejemplo, el amor de Jesús es el sacrificio máximo, dar la vida por los demás. Pero ese mismo ideal, cuando lo llevamos a nuestras relaciones, puede volverse una carga. El antropólogo Mircea Eliade, que estudió cómo las culturas entienden el amor y el sacrificio, decía que en las religiones antiguas el acto de sacrificarse era una forma de renovarse, de conectarse con lo sagrado. Pero en la vida real, cuando sacrificas demasiado por alguien, a veces lo único que consigues es quedarte sin nada. Nietzsche, que no se andaba con rodeos, diría que este tipo de amor es la prueba de que somos débiles. En Así habló Zaratustra, escribe: el amor os hace débiles, porque os hace depender de otro para sentiros completos. Para él, entregarte tanto a alguien es como arrodillarte ante un ídolo que tú mismo creaste. Y tiene algo de razón. Cuando el amor se convierte en obsesión, cuando no puedes vivir sin esa persona, estás renunciando a tu libertad, a tu fuerza. Pero Freud nos da otra pista. Esa obsesión no es solo porque amas al otro, sino porque hay algo en ti, una pulsión, que te empuja a repetir patrones, a buscar el dolor aunque no quieras. Para entender esto, miremos un mito que todos conocemos: la historia de Orfeo y Eurídice. Orfeo, un músico que podía encantar hasta a las piedras con su lira, se enamoró de Eurídice. Pero ella murió, y Orfeo, destrozado, bajó al inframundo para traerla de vuelta. El trato era simple: podía llevársela, pero no debía mirar atrás mientras subían. Y claro, Orfeo no pudo resistir, miró atrás y la perdió para siempre. Este mito, que ha inspirado canciones, poemas y hasta óperas, es una puñalada al corazón, porque nos muestra que el amor, cuando se vuelve obsesión, te ciega. Orfeo no perdió a Eurídice por casualidad, la perdió porque no pudo soltarla, porque su amor era más grande que su confianza. Freud diría que Orfeo estaba atrapado en una pulsión de muerte, en esa necesidad de aferrarse a algo que ya no estaba. Y no hace falta irnos tan lejos. En la literatura latina tenemos ejemplos que nos pegan más cerca. Piensa en Don Quijote, de Miguel de Cervantes. Don Quijote está enamorado de Dulcinea, una mujer que ni siquiera existe como él la imagina. Ella es un sueño, una idea que él se inventó para darle sentido a su vida. Pero ese amor lo lleva a la locura, a pelear con molinos de viento, a vivir en un mundo que no es real. Cervantes, con su pluma afilada, nos muestra que el amor puede ser una trampa, una forma de engañarnos para no enfrentar la realidad. Y Nietzsche, que no leía muchas novelas pero sí entendía de ilusiones, estaría aplaudiendo. Para él el amor de Don Quijote es el colmo de la debilidad, inventarte un amor para no lidiar con la verdad. Pero es tan malo sacrificarse por amor.
En nuestra cultura, el sacrificio muchas veces se ve como algo noble. Piensa en las telenovelas, donde la protagonista deja todo por el hombre que ama, aunque él no lo merezca. O en las canciones de Rocío Dúrcal, donde el amor es un sufrir que parece inevitable. Pero Freud nos advierte, ese sacrificio, cuando es demasiado, no es amor, es una forma de castigarte a ti mismo. Es como si una parte de ti quisiera sufrir, como si el dolor fuera la única manera de sentir que estás vivo. Y aquí es donde el amor se vuelve oscuro, porque deja de ser una conexión con el otro y se convierte en una lucha contigo mismo. Ahora, llevemos esto a nuestra vida. Seguro has conocido a alguien que se perdió en un amor que no le hacía bien. Tal vez fuiste tú mismo. Esa relación donde dabas todo, donde ponías el corazón en la mesa, pero al final te quedabas con las manos vacías. En psicología, a esto le llaman codependencia, pero no hace falta una etiqueta para entenderlo. Es ese momento en que el amor deja de ser un regalo y se convierte en una cadena. Y no es que estés haciendo algo malo, es que el amor, como decía Freud, tiene dos caras. Una te empuja a vivir, a crear, a soñar. La otra te jala hacia abajo, hacia la repetición, hacia el sufrimiento. Y Nietzsche, que no creía en las pulseras de pareja ni en los corazones dibujados, diría que esa cadena es la prueba de que no estás listo para ser libre. En las religiones, el sacrificio por amor muchas veces se pinta como algo sagrado. En el catolicismo, que está tan arraigado en América Latina, el amor de la Virgen María por su Hijo es un ejemplo de entrega total. Pero incluso ahí, el sacrificio viene con dolor. Mircea Eliade explica que en las culturas antiguas, el sacrificio era una forma de romper con lo cotidiano, de tocar lo divino. Pero cuando sacrificas demasiado en una relación, no siempre encuentras lo divino. A veces solo encuentras vacío. Y eso es lo que hace que el amor sea tan complicado. Porque, por un lado, quieres darlo todo, como te enseñaron las novelas, las canciones, la iglesia. Pero por otro lado, darlo todo puede significar perderte a ti mismo. Pongámoslo en un ejemplo más cercano. Imagina que estás en una relación donde sientes que tienes que cambiar quién eres para que te quieran. Dejas de hacer las cosas que te gustan, te alejas de tus amigos, pones los sueños del otro por encima de los tuyos. Al principio, parece que vale la pena, porque el amor te hace sentir vivo, pero con el tiempo te das cuenta de que ya no sabes quién eres. Ese es el lado oscuro del amor, el que Nietzsche criticaba con tanta fuerza. Para él, cualquier cosa que te haga depender de otro para sentirte completo es una señal de que todavía no has encontrado tu propia fuerza. Entonces, ¿qué hacemos con este lado oscuro? ¿Dejamos de amar para no sufrir? Nietzsche diría que sí, que el amor es una trampa que debemos evitar para ser libres. Pero Freud, que era más realista, diría que no podemos escapar de él, porque el amor es parte de lo que somos. La clave está en reconocer esa pulsión, ese impulso que a veces nos lleva a sacrificarnos más de la cuenta y aprender a manejarlo. No se trata de renunciar al amor, sino de entender que no siempre es lo que parece. A veces, lo que llamamos amor es solo una necesidad de llenar un hueco, de tapar una herida que no queremos ver. Mira tu propia vida. Piensa en esa vez que diste más de lo que tenías, que pusiste todo en una relación y terminaste sintiéndote perdido. ¿Qué estabas buscando? ¿Amor? ¿Aceptación? ¿O tal vez una forma de no enfrentarte a ti mismo? El amor, con todo su brillo y sus sombras, es como un espejo que no miente. Te muestra quién eres, pero también te muestra lo que te falta. Y aquí va la pregunta que te dejo. ¿Y si el dolor que sientes en el amor no es un castigo, sino una invitación para soltar lo que te ata y empezar a caminar libre? El amor, con todo su brillo y sus sombras, nos pone frente a un espejo que no siempre queremos mirar. Nos hace sentir vivos, pero también nos puede dejar atrapados, como si estuviéramos corriendo detrás de algo que nunca vamos a alcanzar. Y justo cuando parece que el amor es una cadena, como diría Nietzsche, hay otra posibilidad: que el amor no sea el destino, sino un puente hacia algo más grande,
hacia una libertad que no depende de nadie más. Arthur Schopenhauer, un filósofo, que veía la vida con ojos bien abiertos, lo puso claro en el mundo como voluntad y representación. El amor es una trampa de la voluntad que nos ciega. Para él, el amor romántico es como un truco de la naturaleza, algo que nos empuja a seguir viviendo, a reproducirnos, pero que nos mantiene atados a deseos que nunca se satisfacen del todo. Schopenhauer no era de los que se andan con rodeos. Creía que la vida está gobernada por una fuerza ciega, algo que él llamaba la voluntad, y el amor es solo una de sus artimañas. Cuando te enamoras, sientes que el mundo tiene sentido, que encontraste la pieza que faltaba en el rompecabezas. Pero Schopenhauer diría que eso es puro engaño, que estás bailando al son de una música que no controlas. Y Nietzsche, que admiraba a Schopenhauer pero siempre le ponía peros, estaría de acuerdo en parte. Para él, el amor es una debilidad porque nos hace depender de otro, nos hace olvidar que la verdadera fuerza está en caminar solos. En Así habló Zaratustra, Nietzsche dice, el hombre debe superar sus debilidades y el amor es una de ellas. Pero, ¿y si superar el amor no significa dejar de amar, sino aprender a amar de otra manera? Aquí es donde entra otra perspectiva, una que no viene de la filosofía dura, sino de la espiritualidad. En el budismo, por ejemplo, se habla del desapego, de soltar las cosas que nos atan para encontrar la paz. El Buda enseñaba que el sufrimiento viene de aferrarnos a lo que no dura, y el amor, con toda su intensidad, es una de esas cosas. En los sutras budistas se dice, como una gota de rocío, en la punta de una hoja todo pasa. El amor, aunque se sienta eterno, también pasa, y aferrarte a él es como querer atrapar el agua con las manos. Pero el budismo no dice que dejes de amar, dice que ames sin aferrarte, sin hacer del amor una cárcel. Esta idea del desapego no está tan lejos de lo que algunos místicos han dicho sobre el amor. Rumi, un poeta y místico persa, hablaba del amor como un fuego que quema el ego, que te lleva más allá de ti mismo. En uno de sus poemas escribe, fuera de las ideas de lo correcto y lo incorrecto, hay un campo, ahí te encontraré. Para Rumi, el amor verdadero no es el que te ata a una persona, sino el que te lleva a un lugar donde no hay separación, donde te encuentras con lo divino. Es como si el amor fuera una puerta. Puedes quedarte parado en el umbral, aferrándote a lo que conoces, o puedes cruzarla y descubrir algo más grande. Y esto resuena con lo que decía Simone Weil, una filósofa francesa que mezclaba misticismo y reflexión. Ella creía que el amor, cuando es puro, es una renuncia al yo, un dejar ir que te libera. Pongámoslo en un ejemplo que nos pegue más cerca. En la mitología hindú, la historia de Radha y Krishna es una de las más hermosas sobre el amor. Radha, una pastora, ama a Krishna, que es un dios, pero su amor no es como el de las telenovelas. No se casan, no tienen un final feliz al estilo Hollywood. Su amor es intenso, pero también espiritual, porque Radha no busca poseer a Krishna, sino unirse a él en un sentido más profundo. En la India, esta historia se cuenta como una metáfora del alma que busca a Dios, pero también nos habla de algo humano, el amor que trasciende el deseo, que no necesita un para siempre para ser verdadero. Y esto es lo que Schopenhauer no veía, que el amor, aunque sea una trampa de la voluntad, también puede ser un camino para salir de la trampa. En América Latina, el amor siempre ha tenido un toque de eternidad, como si fuera más grande que la vida misma. Piensa en las canciones de José Alfredo Jiménez como El Rey, donde el amor y el orgullo se mezclan con el dolor. O en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, donde los amores de los Buendía son tan intensos que parecen malditos. Pero incluso en esas historias, hay un momento en que los personajes tienen que soltar, dejar ir, aunque duela. Y ahí está la clave. El amor no es el problema. El problema es cuando lo hacemos una jaula, cuando creemos que sin él no somos nada, nada. Ahora, llevemos esto a nuestra vida. Seguro has tenido un amor que te hizo sentir que tocabas el cielo, pero también que te dejaba en pedazos cuando algo salía mal. Tal vez fue una relación donde pusiste todo,
donde creíste que esa persona era tu mundo. Pero ¿qué pasaba cuando te imaginabas sin ella? Sentías miedo, vacío, como si no fueras nadie. Eso es lo que Schopenhauer y Nietzsche criticaban. Esa idea de que necesitamos al otro para estar completos. Pero el budismo, Rumi y hasta la historia de Radha y Krishna nos dan otra salida. Amar sin aferrarte, sin hacer del amor una necesidad. Es como aprender a caminar por un puente sin mirar atrás, confiando en que no necesitas agarrarte de nadie para seguir adelante. En nuestra cultura latina, soltar no es fácil. Nos criaron con la idea de que el amor es para siempre, que hay que luchar por él aunque duela. Piensa en las telenovelas, donde los protagonistas se enfrentan al mundo entero para estar juntos. O en los boleros, como los de Luis Miguel, que te hacen creer que el amor es un sufrimiento que vale la pena. Pero, ¿y si el verdadero valor está en dejar ir? No porque no quieras a esa persona, sino porque entiendes que el amor no es una posesión, sino un regalo que das sin esperar nada a cambio. Simone Weil decía que el amor puro es el que no pide nada, el que se da sin calcular. Y eso es lo que nos lleva a la libertad espiritual. No renunciar al amor, sino liberarlo de las cadenas que le ponemos. Nietzsche, que siempre fue más radical, diría que esta libertad viene de dejar el amor atrás por completo. Para él, el superhombre no necesita enamorarse porque su fuerza está en sí mismo. Pero incluso Nietzsche, en sus momentos más humanos, escribió poemas que hablaban de anhelo, de soledad. Tal vez hasta él sabía que el amor, con todas sus trampas, es parte de lo que nos hace humanos. La diferencia está en cómo lo vivimos, como una carga que nos hunde o como un fuego que nos transforma, que nos lleva a un lugar donde no necesitamos nada más que a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo amamos sin caer en la trampa? No se trata de cerrar el corazón ni de volverte frío, como podría sugerir Nietzsche. Se trata de cambiar la forma en que vemos el amor. Imagina que el amor es como un río. Puedes intentar detenerlo, construir una presa, pero al final se desborda. O puedes aprender a fluir con él, a dejar que te lleve sin tratar de controlarlo. El budismo nos enseña que el desapego no es indiferencia, sino libertad. Rumi nos dice que el amor es un campo donde puedes encontrarte con lo divino, y hasta García Márquez, en sus historias de amores imposibles, nos muestra que el amor, cuando es verdadero, no necesita un final feliz para valer la pena. Mira tu propia vida. Piensa en ese amor que te marcó, que te hizo reír y llorar. ¿Qué te enseñó? Tal vez te mostró tus fuerzas, pero también tus miedos. Tal vez te hizo ver que, aunque el amor es hermoso, no es todo lo que eres. Y aquí va la pregunta que te dejo. ¿Tendrías el valor de amar sin esperar nada a cambio? ¿De dejar que el amor sea un regalo y no una deuda? Porque al final, trascender el amor no es dejar de sentirlo, sino descubrir que la libertad más grande está en amarte a ti mismo, en ser suficiente sin necesitar que nadie te complete. Llegamos al final de este viaje, y el amor, que empezamos cuestionando como una mentira bonita, se nos ha revelado como algo mucho más complejo. No es solo un cuento que nos echamos para no sentirnos tan solos, como diría Nietzsche, ni tampoco es solo un fuego divino que nos lleva a la totalidad, como veía Jung. Es las dos cosas y ninguna, un espejo que nos muestra quiénes somos, pero que también puede distorsionar lo que vemos. A lo largo de este camino, hemos visto que el amor es un arquetipo, una fuerza que nos empuja a buscar algo más grande, pero también una trampa que puede hacernos olvidar nuestra propia fuerza. Es una pulsión que oscila entre la vida y la muerte, como decía Freud, y un puente hacia la libertad espiritual, como nos enseñan el budismo y los místicos como Rumi. Nietzsche, con su voz dura, nos decía en Así habló Zaratustra, el hombre debe superar sus debilidades y el amor es una de ellas. Para él el amor romántico es una muleta, algo que inventamos porque no tenemos el valor de enfrentar la vida solos. Pero Jung nos dio otra perspectiva. El amor, como Eros, es una chispa que despierta el alma, que nos lleva a la individuación, a convertirnos en quienes realmente somos. Freud, por su parte, nos mostró que el amor no es puro ni perfecto,
Es una fuerza que puede construir pero también destruir, que nos hace sacrificarnos hasta perdernos. Y Schopenhauer, con su mirada fría, nos advirtió que el amor es una trampa de la voluntad, un engaño que nos mantiene atados a deseos que nunca se cumplen del todo. Pero, ¿qué hacemos con todas estas ideas? Porque el amor no es algo que podamos simplemente dejar atrás, como si fuera un mal hábito. Está en nuestras canciones, en nuestras historias, en nuestra forma de ver el mundo. En América Latina, el amor es casi una religión. Piensa en los versos de Pablo Neruda, que hacen que el corazón se estremezca, o en las telenovelas que nos tienen pegados a la pantalla, esperando que los amantes superen todo. Pero también está en el dolor de las canciones de José Alfredo Jiménez, en 1900, las tragedias de 100 años de soledad, donde el amor es tan grande que duele. Y ahí está la clave. El amor no es una mentira, pero tampoco es la verdad absoluta. Es un reflejo de lo que somos, de nuestras luces y nuestras sombras. Entonces, ¿cómo integramos todo esto? El amor, con todas sus contradicciones, es una herramienta, no un destino. No se trata de encontrarlo y quedarte ahí como si fuera el final de la película. Se trata de usarlo para entenderte, para crecer, para soltar las cadenas que te atan. Rainer Maria Rilke, un poeta que sabía mucho de estas cosas, lo puso perfecto en cartas a un joven poeta. Amar es una tarea inmensa, para la cual casi no estamos preparados. Amar no es solo sentir mariposas en el estómago, es aprender a mirarte a ti mismo, a aceptar tus miedos, tus deseos, tus errores. Es dar sin esperar nada a cambio, como decía Simone Weil, porque el amor puro no pide, solo se entrega. En nuestra cultura, donde el amor se pinta como algo que lo resuelve todo, esto puede sonar difícil, porque nos criaron con la idea de que el amor es la respuesta, que sin él no estamos completos. Pero, ¿y si la verdadera respuesta está en ti? Nietzsche nos empuja a buscar esa fuerza interior, a no depender de nadie para sentirnos vivos. Jung nos dice que el amor es un camino para encontrar la totalidad, pero esa totalidad no está en el otro, sino en ti. Y el budismo, con su calma, nos enseña que soltar no es perder, sino ganar libertad. Todos estos pensadores, cada uno a su manera, nos llevan al mismo lugar. El amor es un espejo, pero el reflejo que importa es el tuyo. Piensa en tu propia vida. Cada amor que has tenido, cada herida, cada alegría, te ha enseñado algo. Tal vez te mostró que eres más fuerte de lo que creías, o tal vez te hizo ver que todavía hay cosas que necesitas soltar. El amor, cuando lo vives con los ojos abiertos, es como un maestro que no siempre es amable, pero que siempre te deja una lección. Y la lección más grande es esta: no necesitas que alguien te complete, porque ya eres entero, aunque a veces se te olvide. El amor al final no es una mentira bonita ni una verdad absoluta. Es un camino que te lleva de regreso a ti mismo si tienes el valor de caminarlo. Así que aquí te dejo una última reflexión. El amor no es el problema, sino cómo lo vivimos. ¿Qué está tratando de decirte el amor en este momento de tu vida? ¿Es una llamada para mirarte más de cerca? ¿Para soltar algo que te pesa? ¿Para encontrar tu propia fuerza? Porque al final, el amor es un misterio, pero el misterio más grande eres tú. El amor, con todo lo que hemos desmenuzado, no es algo que puedas meter en una caja y decir, esto es lo que es. No es la mentira bonita que Nietzsche señalaba, ni el camino divino que Jung imaginaba, ni la pulsión ciega que Freud analizaba. Es todo eso y más, un reflejo de lo que llevas dentro, de tus anhelos, tus miedos, tu fuerza. Hemos caminado por este tema desde todos los ángulos. Lo vimos como un arquetipo que nos empuja a ser más, como una sombra que nos puede atrapar y como un puente hacia algo que va más allá de nosotros mismos. Pero al final, lo que queda no es una respuesta clara, sino una invitación a mirarte de frente, a preguntarte qué significa el amor para ti, aquí y ahora. Nietzsche nos dejó un reto: superar las debilidades, soltar las muletas que nos sostienen. En Así habló Zaratustra. Nos decía que el amor nos hace débiles porque nos hace depender de otro. Pero incluso él,
con toda su dureza, no podía negar que el amor es parte de lo que nos hace humanos, porque, aunque queramos ser fuertes, hay momentos en que el corazón habla más alto que la razón, y en esos momentos, el amor, con todas sus trampas, nos enseña algo. Tal vez nos muestra que la verdadera fuerza no está en rechazar el amor, sino en vivirlo sin dejar que te defina. En nuestra cultura latina, el amor siempre ha sido un fuego que calienta, pero también quema. Lo vemos en los boleros que nos hacen llorar, en las historias de García Márquez que nos rompen el alma, en las telenovelas que nos hacen soñar, pero también lo vemos en nuestra propia vida, en esos amores que nos marcaron, que nos hicieron reír y sufrir. Y cada uno de esos amores, cada herida, cada alegría, es como un pedazo de un rompecabezas que eres tú. El amor no es la pieza que falta, sino el espejo que te ayuda a verte entero. San Juan de la Cruz, un místico que entendía el alma como pocos, lo dijo mejor que nadie en Noche Oscura. En la noche oscura del alma, el amor es la luz que no vemos. Esa frase es como un susurro que te recuerda que el amor, incluso cuando duele, incluso cuando parece una mentira, lleva dentro una verdad más grande. No es una verdad que puedas tocar o explicar, sino una que sientes cuando te quedas en silencio, cuando escuchas lo que tu alma tiene que decir, porque al final el amor no es solo lo que das o recibes, es lo que te enseña sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre lo que significa estar vivo. Si el amor es una mentira, como decía Nietzsche, ¿qué queda cuando enfrentas la verdad desnuda de tu existencia? Que esta pregunta sea tu guía, un paso más en el camino de conocerte a ti mismo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Que este sea solo el comienzo de lo que vas a construir. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos que inviten a reflexionar. Hasta el próximo encuentro.